Bueno, en este video vamos a mirar algunas reglas de inferencia para las proposiciones cuantificadas. Recuerden que hablamos de los universales y de los existenciales. Para este tema vamos a tener muy en cuenta las reglas de inferencia que trabajamos el corte anterior. Si bien recuerdan, para hacer demostraciones donde validábamos unas premisas y llegábamos a unas conclusiones verdaderas. Entonces, para ello vamos a comenzar, digamos acá, comprendiendo primero cuáles son las 4 reglas que tenemos ahora para las proposiciones cuantificadas, es decir, donde hay universales y existenciales. Entonces, bueno, la primera, rápidamente aquí aparece un poquito en desorden, pero la primera se llama particularización universal y la simbolizamos con PU. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted garantiza que para todo X se cumple esta proposición, entonces se debe cumplir para un A que pertenece a esa familia X. Es decir, si se cumple para todo, pues se debe cumplir entonces para uno en específico. Es fácil de entender y lo llamamos particularización universal, PU. Segundo, lo llamamos generalización universal y lo simbolizamos por GU. Es la siguiente regla, que nos dice que si usted garantiza que P se cumple para A, donde A es un elemento que está en X, entonces, y además puede ser cualquiera, no uno que usted pueda escoger específico, sino para cualquiera, entonces podemos concluir que se cumple para todos los que están ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted logra comprobar que esa proposición o condición se cumple para cada elemento de X, conclusión se cumple para todos. Es lo que está diciendo esa regla. Tercera, particularización existencial. La simbolizamos con PE y lo que nos dice es que si se cumple para todo, si se cumple que existe algún elemento al menos para el cual se cumple esa proposición, entonces te estoy garantizando que se cumple un PDA para algún elemento. Es decir, si usted garantiza la existencia de algún X, quiere decir que ese puede ser un elemento particular PDA. Y lo llamamos particularización existencial. Y el cuarto es la generalización existencial. GE es la simbología que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos que si P de A se cumple para algún elemento de A, entonces, o por tanto, existe una X que cumple ese P de X. Fíjense que ahí estamos tratando de generalizar 2 y 4, es decir, generalización universal y existencial, tal cual como la palabra lo dice. Estamos tratando de generalizar a partir de unas condiciones particulares. Y en 1 y 3 estamos a través de la garantía de unas generalizaciones, en el caso 1 que se cumple para todo X, y en el caso 3 que garantizamos la existencia de al menos 1, entonces podemos particularizar que al menos un elemento se cumple, y en el primero que se cumple para todo, entonces PDA. Con estas 4 reglas de inferencia para los cuantificadores vamos a hacer algunos ejercicios demostrativos. Recuerden que añadimos estas 4 a las que ya hemos venido trabajando como reglas de inferencia, ¿vale? Bien, voy a pasar entonces acá a la presentación y vamos a hacer este ejemplito que aparece. Nos dice mostrar que estas premisas, que son 1, 2, premisas, implican o me permiten concluir esta premisa de acá. Entonces recuerden que en nuestro caso es importante extraer o llevar del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Así que vamos a decir quién es P y Q de X. En nuestro caso, P de X va a ser que X, fíjense que dice, todo el mundo en la clase de lógica está matriculado en ingeniería. Entonces yo voy a decir que X está matriculado en la clase de lógica. Sería mi primera proposición.
Como dice que todo el mundo que está en la clase de lógica está matriculado en ingeniería, entonces voy a llamar a Q de X que X está matriculado en ingeniería. Entonces, esta primera proposición, proposición 1, voy a escribirla como que para todo X, porque habla de todo el mundo, entonces para todo X, si usted está en la clase de lógica, entonces usted debe estar matriculado en ingeniería. Es lo que traduce simbólicamente la primera proposición. Vamos con la segunda. Dice, y María, o sea, mi segunda proposición, María es una estudiante de esta clase. ¿De cuál clase? Pues de la clase de lógica. Entonces, como María es una estudiante de esta clase, quiere decir que María está matriculada en esa clase. Entonces, no es un P de X, sino es la proposición específicamente para María. ¿De acuerdo? Es mi caso particular. María es una estudiante de esta clase de lógica. ¿A qué conclusión debemos llegar simbólicamente? Dice María, conclusión, María está matriculada en ingeniería. Entonces debo concluir Q, está matriculada en ingeniería, debo concluir Q de M o de María. O sea, se debe cumplir que María está matriculada en ingeniería. ¿Hasta ahí vamos? Bien, entonces voy a hacer la demostración acá rápidamente utilizando las reglas de inferencia. Fíjense que tengo acá dos premisas y a partir de algunas reglas de inferencia que en este caso pues son sencillas, vamos a poder concluir o vamos a poder llegar a la conclusión que esperamos. Bueno, en este caso como yo tengo un P de María y aquí tengo un para todo X se cumple, que si está matriculado en la clase de lógica, entonces está matriculado en el programa de ingeniería. Entonces yo podría pensar, si voy un poco hacia atrás, podría pensar en la particularización universal. Si se cumple para todo X, que es lo que tengo en el primero, se debe cumplir entonces para María. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que entonces de la primera proposición, por la particularización universal, si se cumple para todo, se debe cumplir para María, es decir, que debe cumplirse P de María, entonces Q de María. Cuarta proposición, un cuarto renglón. Si ya tenemos que se cumple P de María, si se cumple P de María, entonces Q de María como una particularización de esta primera proposición, entonces fíjense que poniendo pones entre 2 y 3, yo puedo concluir Q de María. Y efectivamente esa era la proposición a la que queríamos llegar como conclusión. Es decir, que ya terminé y he demostrado Q de María, es decir, que María está matriculada en ingeniería. Vamos ahora con el siguiente ejemplo en los siguientes videos que vamos a ver a continuación.